Tenía 15 años cuando salí de mi natal Honduras para buscar una vida mejor. Tenía la ilusión de llegar a Estados Unidos, trabajar muy duro y poder enviar dinero a mi familia. Sin embargo, a veces la vida te tiene guardadas muchas sorpresas horribles. Fue una noche en la que acampábamos a las afueras de Tapachula, que la caravana en la que iba fue atacada por un comando de hombres fuertemente armados. Llegaron en varias camionetas, iluminando con sus luces el improvisado campamento como si fuera un escenario de pesadilla. Los gritos de alarma apenas tuvieron tiempo de extenderse antes de que muchos disparos resonaran en la oscuridad. Algunos afortunados lograron huir, otros intentaron enfrentarlos con lo poco que tenían a la mano. Pero las piedras, los palos, incluso machetes fueron inútiles contra los equipos automáticos de esos sicarios. El caos no duró mucho, o al menos eso parecía. Los gritos y los disparos pronto se apagaron dejando en el aire un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos de miedo de quienes no pudieron escapar. Aquellos monstruos con sus rostros cubiertos y sus armas brillando bajo las luces de sus camionetas comenzaron a rodearnos. «A ver, los quiero juntos», gritaba uno de esos malnacidos con una voz áspera y autoritaria, mientras que los otros con un gesto amenazante nos apuntaban con sus armas. Podía sentir el calor de las personas mezclado con su angustia. Pero en lo único en lo que podía pensar era en mantenerme inmóvil para no llamar la atención. Fue en ese momento que aquel tipo de voz ronca, en un tono burlón, nos ordenó que vaciáramos nuestros bolsillos. De a uno por uno nos arrancaron las mochilas y nos quitaron el dinero y las pocas cosas de valor que teníamos. Creí que solo pensaban robarnos, pero fue entonces que comenzó lo peor. Con horror, vi cómo esos monstruos empezaron a separarnos. Los hombres jóvenes fuimos apartados del grupo a punta de gritos y empujones, y luego nos obligaron a subir a las camionetas. Las madres y las mujeres gritaban, tratando de aferrarse a sus familiares, pero de las súplicas solo recibían golpes. En ese momento supe que no había escapatoria. Mientras me subían, mis ojos se cruzaron con los de una anciana que se había quedado atrás. En su mirada no había más que resignación, como si supiera que ninguno de nosotros regresaría. Después de eso, el viaje fue interminable. Íbamos apretujados, con los rostros llenos de miedo sin saber qué nos esperaba. En mi mente, repasaba las imágenes de mi madre y mis hermanos en Honduras, la razón por la que había salido de mi casa. Sentía una profunda tristeza y no podía dejar de pensar que no los iba a volver a ver. A mí y a otras 30 personas nos llevaron a una finca abandonada, oculta en el cerro, rodeada de un silencio inquietante. Nos obligaron a bajar y a formar una fila mientras nos gritaban que de ahora en adelante íbamos a trabajar para ellos. Nos amenazaron diciéndonos que si intentábamos escapar o si nos negábamos a obedecer nos matarían, y luego nos pusieron a cargar y a descargar camiones. No era difícil imaginar que se trataba de harina de la mala. Nos vigilaban constantemente, y cualquier signo de rebeldía era castigado con golpes brutales. Aquellos que intentaban huir, eran ejecutados enfrente de nosotros de forma sádica como advertencia de que no debíamos intentar escapar. Dormíamos en el suelo, comíamos las sobras que esos tipos dejaban y trabajábamos hasta que nuestros cuerpos ya no daban más. Cada día era una difícil lucha por sobrevivir, pero tenía la esperanza de que de alguna manera, algún día podría salir de ese infierno. Los días en aquella finca se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, la idea de sobrevivir era lo único que mantenía mi mente funcionando. Sin embargo, con el tiempo, el miedo constante, las amenazas y la brutalidad fueron moldeando mi comportamiento de maneras que jamás habría imaginado. No sé en qué momento sucedió, pero comencé a entender que mi única opción era mostrar sumisión absoluta. No solo obedecía cada orden al pie de la letra, sino que empecé a hacerlo con un entusiasmo fingido. Me forzaba a sonreír cuando me gritaban, les agradecía cuando me daban las sobras de comida, incluso intentaba bromear con ellos cuando parecía que estaban de buen humor. No era algo que quisiera hacer, pero mi instinto de supervivencia me decía que debía convertirme en alguien que no quisieran eliminar. Los otros secuestrados me miraban con desprecio, como si hubiera traicionado la poca dignidad que me quedaba. Tal vez ellos tenían razón, pero ya no tenía fuerzas para pensar en moralidad, lo único que yo quería era seguir con vida. Uno de los líderes del grupo, al que llamaban el Caimán, parecía divertirle mi actitud. Se reía de mi torpeza cuando intentaba cargar los paquetes o cuando trataba de hacerles preguntas casuales. «Mira nada más, parece que le gusta el trabajo», decía burlándose,
pero yo me limitaba a sonreír nerviosamente mientras seguía adelante. Con el tiempo, esa actitud empezó a dar frutos. El caimán dejó de golpearme como a los demás e incluso me llegó a ofrecer cigarros en varias ocasiones, aunque yo nunca se los aceptaba. Un día mientras descargábamos un camión me separó de los demás. Oye, tú, el obediente, eres más listo de lo que pareces. Sabes, los demás andan lloriqueando y tú aquí echándole ganas. Tal vez sirvas para algo más. No le respondí. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí, tratando de ocultar el pánico que me invadía. Me preguntó si sabía manejar, pero yo solo negué con la cabeza. Aquel hombre riéndose de una forma burlona me dijo que no importaba, que de todos modos iba a tener que aprender. Me lanzó las llaves de una de las camionetas y desde ese momento, mi papel dentro del grupo cambió. Ya no solo cargaba y descargaba paquetes, sino que me dieron responsabilidades más específicas, como manejar vehículos, llevar recados, incluso vigilar a otros prisioneros. La sensación de superioridad que esto me daba era venenosa. Me daba cuenta de que mientras más colaboraba, más lejos estaba de ser una víctima y más cerca de convertirme en uno de ellos. Una noche, después de una operación especialmente tensa, el caimán me llamó mientras bebía con otros de sus hombres. A ver, obediente, ¿tienes los suficientes huevos para andar con nosotros de verdad?, me preguntó con esa sonrisa ladina que siempre tenía. Los demás comenzaron a reír, pero no era una pregunta retórica. Lo sabía por la forma en que me miraba, esperando una respuesta. Sí, claro que sí, le respondí con la voz temblorosa pero firme. No podía retroceder, fue así como poco a poco comencé a cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Me dieron un arma, un simple revólver que apenas y podía levantar. Me llevaron a muchas operaciones donde vi cosas horribles que preferiría no poder recordar. Al principio, era solo un espectador. Pero más temprano que tarde me comenzaron a pedir que hiciera cosas de las que hasta el día de hoy me arrepiento. Con el tiempo, nuestras operaciones se expandieron a otras ciudades, y eventualmente nos enviaron a Laredo para cuidar a un tipo extremadamente supersticioso. Vivía siempre atormentado por el remordimiento de perjudicar a personas inocentes que no tenían nada que ver con el negocio, por lo que se le hacía muy difícil lidiar con el peso de su conciencia. Era tanto su miedo, a lo que él llamaba las consecuencias espirituales, que incluso tenía trabajando en sus filas a un supuesto brujo para garantizar su protección y su éxito en las operaciones. Por indicaciones de ese brujo, nos ordenaron tatuarnos a la Santa Muerte y nos obligaron a rezar extrañas oraciones para que nunca nos pudieran matar. Aquel líder de la organización, convencido de su poder, trataba como rey a ese brujo, lo obedecía de forma ciega, sin importar lo disparatado de sus órdenes, e incluso le llevaba mujeres que estábamos en contra de su voluntad. Sin embargo, todo cambió para mal el día que acribillaron a ese líder. Nunca supimos quién lo mató, pero el hermano de ese líder sospechaba que el brujo le había puesto el dedo para que lo atacaran miembros de un grupo contrario. Sin vacilar, le dio la orden al caimán para que le fuéramos a dar un levantón al brujo. Esa misma noche lo fuimos a buscar a su casa, pero para nuestra sorpresa, el brujo estaba afuera esperándonos. El hombre parecía estar muy calmado, y en un tono altanero simplemente preguntó: ¿Ya vienen por mí? Sonriendo de una manera maliciosa caminó hacia nosotros y se subió por su propia voluntad en la parte de atrás de una de las camionetas. Esto nos incomodó mucho. Normalmente, subíamos a nuestras víctimas de manera violenta, pero en esta ocasión nadie de los que íbamos se quiso poner agresivo con él. Algo en su actitud nos ponía muy nerviosos, como si algo nos susurrara al oído que no debíamos de sobrepasarnos con él. Después de eso, nos dirigimos a las afueras de la ciudad, hacia una laguna de aguas negras donde normalmente solíamos tirar nuestros trabajitos. Para llegar ahí, teníamos que tomar la carretera a Monterrey y después salirnos en una brecha llena de árboles de aproximadamente unos 20 kilómetros. Todo parecía ir como de costumbre, pero antes de llegar a ese lugar, ambas camionetas comenzaron a fallar de manera inexplicable. Primero la camioneta que iba enfrente se apagó. Intentamos encenderla varias veces, pero el motor simplemente ya no respondía. Después con la segunda camioneta intentamos empujarla, pero al estar acomodándola detrás, una de las ruedas cayó adentro de una zanja y se rompió la suspensión. Esto nos dejó a pie, pero aún así, teníamos la orden de terminar con el trabajo. Abrimos la cajuela donde llevábamos al brujo, pero lo que ocurrió entonces fue algo que ninguno de nosotros se pudo explicar.
De la cajuela salió una criatura horrible. Era un ave gigantesca con plumas opacas y un cuerpo que parecía una fusión grotesca entre guajolote, pavo y buitre. Desde el instante en que apareció, el aire se llenó de un hedor nauseabundo. Era una mezcla insoportable entre animal muerto y humedad estancada que nos hizo retroceder instintivamente. Aquella cosa no solo apestaba, sino que parecía irradiar una presencia maligna que nos ponía los pelos de punta. Antes de que pudiéramos reaccionar, el ave soltó un graznido ensordecedor y se lanzó directamente en contra del caimán. Sus garras afiladas lo derribaron con facilidad, hundiéndolo en el suelo con un golpe seco. El caimán gritaba del dolor mientras que el peso de ese monstruo lo inmovilizaba con sus patas como si lo quisiera desgarrar. Justo cuando pensábamos que lo mataría, la criatura extendió sus enormes alas y se impulsó con fuerza hacia el cielo. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a dispararle. De alguna manera sabíamos que esa criatura no era un simple animal, sino que era el brujo transformado en esa bestia. Las primeras ráfagas resonaron en el aire, pero aquel horrendo pajarraco, con movimientos ágiles y casi sobrenaturales, esquivaba los disparos como si supiera exactamente hacia dónde estábamos apuntando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo aterrador. En unas rocas pegadas a la laguna, estaban paradas muchas aves iguales a la que le estábamos disparando. Eran decenas de ellas, igual de enormes y aterradoras, con plumas negras como la noche y ojos que parecían brillar con un resplandor antinatural. El pánico se apoderó de todos nosotros. Intentamos mantener el control, pero las aves comenzaron a volar al unísono. El batir de sus alas era ensordecedor y el aire se llenó de un olor nauseabundo que nos hacía toser y nos quemaba la garganta. De repente, las aves se lanzaron en picada contra nosotros. En cuestión de segundos, varios de mis compañeros fueron derribados al suelo, atrapados por esas criaturas descomunales que con sus garras afiladas y esos picos grotescos desgarraban sus carnes sin que se pudieran defender. La escena era dantesca. La tierra se teñía de rojo mientras el aire se llenaba de gritos desgarradores mezclados con los chillidos aterradores de esas criaturas. El sonido de los disparos, que al principio retumbaban con fuerza, comenzó a apagarse gradualmente, como si la desesperación nos estuviera robando incluso el valor de apretar el gatillo. Los pocos que sobrevivimos al primer ataque de esas bestias, salimos huyendo como pudimos. La desesperación nos consumía mientras corríamos por el monte completamente en pánico, mientras que esas cosas nos pisaban los talones. No sé cuántos se dispersaron, ni cuántos cayeron detrás de mí, pero yo solo quería sobrevivir. Corrí como nunca antes en mi vida, esquivando ramas y tropezando con raíces. Sentía el aire quemándome los pulmones, pero no me detenía. En la oscuridad del monte escuchaba esos chillidos aterradores acercándose cada vez más. De pronto, el monte comenzó a abrirse, y fue entonces que vi una carretera. Las luces de unos vehículos militares iluminaban la oscuridad, acercándose rápidamente hacia donde yo estaba. Con mis últimas fuerzas, salí tambaleándome de entre los árboles y me desplomé en el asfalto frente a ellos. Cuando levanté la vista, vi a varios soldados apuntándome con sus armas. «No te muevas», me gritaba uno de ellos, mientras que otro hablaba en clave por un radio. Levanté las manos como pude, y con las pocas fuerzas que me quedaban solo atiné a pedirles ayuda. Mi voz salió rota, entrecortada, como si el terror hubiera atrapado mis palabras. Uno de los soldados se acercó con precaución, sujetándome mientras que los demás rodeaban el área, listos para disparar. «¿Qué pasó?», me preguntaba uno de ellos con una voz enérgica. Intenté explicarme, pero las palabras apenas si salían de mi boca. Solo pude señalar hacia el monte detrás de mí, donde aún se podían escuchar los chillidos de esas aves. Los soldados fruncieron el ceño, incrédulos por lo que escuchaban, pero fue entonces que aquellos chillidos se comenzaron a acercar a nosotros. Los soldados comenzaron a moverse rápido, formando un círculo y apuntando hacia los árboles. Apenas habían terminado de organizarse cuando se escuchó un estruendo a nuestro alrededor. Yo apenas si podía respirar, tenía las piernas paralizadas por el miedo. Fue entonces que vi como una de esas cosas extendía sus alas mientras nos observaba desde arriba de uno de los árboles con esa mirada inhumana y penetrante. Luego, con un movimiento brusco y calculado, dejó caer algo desde las alturas. El impacto fue seco, un golpe sordo que resonó como si un saco pesado hubiera sido arrojado al suelo. Cuando las luces de los vehículos militares enfocaron el objeto, todos contuvimos el aliento.
Lo que esa cosa había lanzado desde lo alto era el cadáver del caimán. Las garras de la criatura habían hecho un trabajo espantoso. Su pecho estaba desgarrado, abierto de par en par, como si hubiera buscado algo en su interior con brutalidad. La sangre aún goteaba de sus heridas, formando un charco oscuro y viscoso sobre el asfalto. Los soldados retrocedieron unos pasos visiblemente afectados por la escena. Yo en cambio, no podía apartar la mirada de aquel amasijo de carne. El caimán, alguien que siempre había impuesto respeto por su crueldad, ahora yacía convertido en un grotesco recordatorio de lo que esa cosa era capaz de hacer. Todo en su mutación parecía ser una advertencia espeluznante. El líder de los militares reaccionó rápido, con la experiencia y frialdad de alguien acostumbrado a enfrentar el peligro. «Apúntenle y disparen», ordenó con un grito firme. Las armas se encendieron al instante, y una lluvia de balas atravesó las ramas hacia la figura oscura que aún se perfilaba en lo alto. La criatura respondió con un chillido agudo, un sonido ensordecedor que hizo que muchos de los presentes se encogieran de terror. Entonces, con una agilidad que parecía desafiar la naturaleza misma, saltó del árbol. Su cuerpo, enorme y amenazante, planeó sobre nosotros por unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, se perdió en la oscuridad del monte, desapareciendo entre las sombras como un fantasma, dejando a su paso el eco de sus alaridos y el hedor a muerte que parecía impregnarse en el aire. Ahora escribo estas palabras desde una celda en algún lugar de México, esperando mi turno para ser deportado a Honduras. Los militares me entregaron a las autoridades después del caos que viví en ese monte. La criatura que nos atacó, las muertes, la sangre, todo eso quedó registrado en los informes. Pero, para ellos, yo no era más que otro joven involucrado con los narcos. No puedo culparlos. No tienen manera de saber que al principio solo era un chico intentando sobrevivir. Que fui un prisionero antes que un criminal. La ley mexicana no distingue, y tal vez eso está bien. Mi cuerpo está aquí, encerrado, pero mi mente sigue atrapada en aquel monte, con la sangre de los inocentes y los gritos que no dejan de resonar. Pronto me deportarán a Honduras, pero no tengo esperanza de encontrar consuelo allá. Me fui creyendo que salvaría a mi familia de la pobreza, pero solo arruiné mi vida. Por las noches, me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado otro camino, si no hubiera sido tan ingenuo de creer en el sueño americano. Pero esas preguntas no tienen respuesta. Solo queda esperar con resignación mi castigo, aunque no sé cómo reaccionará mi madre cuando me vea regresar, y es que no creo poder volver a mirarla a los ojos. Aprendí demasiado tarde que el precio de un sueño puede ser más alto de lo que te puedes imaginar, y lo peor es que aunque sobreviví a ese infierno, perdí mi humanidad en el camino.